La salsa no nació en un mapa, nació en el mar. Olvídate de las banderas y de las fronteras que nos han enseñado siempre. La salsa no nació en un mapa trazado por políticos. Nació en el hambre y en el sudor de los muelles. Mientras los gobiernos discutían por límites territoriales. Los marineros y los migrantes estaban mezclando el ADN rítmico de lo que hoy te hace mover los pies de manera incontrolable. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el ritmo que escuchas hoy es el resultado de un contrabando cultural masivo que viajó escondido en las bodegas de los barcos de vapor? Si todavía crees que la salsa tiene un solo dueño o una sola patria, prepárate, porque hoy vas a descubrir que nuestra música es la hija legítima del salitre, del esfuerzo físico y del intercambio prohibido entre los puertos más vibrantes y peligrosos de todo el Caribe. Este es el sonido que el mar no pudo hundir, una frecuencia que conectó al mundo mucho antes de que existiera el Internet. Prepárate para navegar por la verdadera ruta del sabor, porque aquí es donde la historia se pone brava. Todo este viaje comienza obligatoriamente en los muelles de La Habana. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba no era simplemente una isla caribeña. Era el epicentro de un volcán rítmico que necesitaba expandirse para no explotar. Los barcos que zarpaban del puerto no solo cargaban toneladas de azúcar, café y tabaco de la mejor calidad. Llevaban en sus bodegas maletas cargadas de discos de 78 revoluciones. Y músicos con un tumbao que el mundo todavía no estaba preparado para comprender. El son montuno, la guaracha y el mambo eran nuestros principales productos de exportación espiritual. Los estibadores en el muelle escuchaban las descargas informales que ocurrían mientras se cargaba la mercancía pesada, creando un flujo constante de ritmos que se filtraban en los oídos de cada marinero que pisaba tierra firme. Figuras fundamentales como Arsenio Rodríguez entendieron muy pronto que el muelle era el cordón umbilical que conectaba a Cuba con el resto del planeta. Desde estos muelles, el sonido cubano zarpó para encontrarse con su destino, marcando la pauta de una elegancia rítmica que se convertiría en la base fundamental de todo lo que hoy llamamos salsa. Mientras Cuba ponía los cimientos de la estructura, el puerto de San Juan de Puerto Rico se convertía en el puente estratégico indispensable para la consolidación del movimiento. San Juan no era simplemente una parada técnica en la ruta. Era un laboratorio de refinamiento y resistencia musical. Los músicos boricuas, al ser ciudadanos estadounidenses, tenían la facilidad legal de viajar constantemente en un vaivén infinito entre la isla y el continente, llevando y trayendo influencias en cada viaje. Este movimiento constante de personas y sonidos creó un flujo único en la historia de la música. Los grandes compositores como Rafael Hernández o Pedro Flores llevaban la esencia de la montaña y la nostalgia de la costa puertorriqueña directamente hacia el norte, pero siempre regresaban al puerto con nuevas ideas y estructuras más urbanas. La bomba y la plena, esos ritmos poderosos de la raíz boricua, se mezclaban en los barcos con el son que venía de Cuba, creando una aleación musical resistente y brillante. Sin el puerto de San Juan como centro de operaciones y puente cultural, la salsa carecería de esa estructura organizada y ese sentimiento de lucha que los puertorriqueños inyectaron con orgullo en el género. El clímax y la verdadera transformación de esta historia ocurren en los muelles grises y fríos de la ciudad de Nueva York. Aquí, el intercambio dejó de ser puramente marítimo para volverse un fenómeno humano y social sin precedentes. Los migrantes que bajaban de los barcos en busca de una vida mejor traían consigo el tambor como su única posesión de valor real, en los barrios latinos cercanos a la zona portuaria. El son cubano y el sentimiento boricua chocaron de frente con la urgencia del jazz y la fuerza del soul afroamericano. El ruido constante de las fábricas, el frío de la gran ciudad y la necesidad desesperada de gritar una identidad propia en un país extraño hicieron que esos ritmos caribeños se aceleraran y se volvieran mucho más agresivos y directos. Fue en este puerto de hierro donde nació el concepto comercial de la salsa como una marca de resistencia y unidad latina. Músicos de todas las nacionalidades se reunían en los clubes nocturnos cercanos a los muelles para intercambiar ideas, trucos y arreglos. Nueva York fue el gran puerto receptor que tomó la materia prima del Caribe y la devolvió al mundo entero, convertida en una explosión de sabor incontrolable que ya nadie podía detener. Pero la historia no se detuvo en el norte. Una vez que la salsa se consolidó como un fenómeno en Nueva York, los barcos volvieron a zarpar con una misión diferente. Esta vez,
Las bodegas iban cargadas con los tesoros musicales de sellos legendarios como Fania o Alegre Records. El sonido de los puertos regresó al Caribe. Pero esta vez llegó con una fuerza renovada a lugares como Barranquilla en Colombia, El Callao en Perú y Veracruz en México. En ciudades portuarias como Barranquilla, los marineros vendían los discos de vinilo por debajo de cuerda a los dueños de los estaderos y los famosos picós. Mucho antes de que la radio comercial se atreviera a programar esa música, se creó así una cultura de coleccionismo y respeto por el sonido portuario que hoy es leyenda viva. La salsa se convirtió en el idioma oficial de todos los puertos del mundo hispano. Cada ciudad portuaria le dio su propio matiz, su propio acento y su propia forma de bailarlo, pero siempre respetando la clave original que nació del intercambio marítimo. Fue la primera gran red social del Caribe funcionando a base de vinilos, salitre y un oído siempre atento a lo que llegaba en el próximo barco. Hoy, cada vez que escuchas una orquesta de salsa en cualquier rincón del planeta, desde Japón hasta Cali, estás escuchando en realidad el eco de esos barcos que cruzaron el Caribe hace casi un siglo. La música que nos hace vibrar y que nos define como latinos. Es el resultado de un mestizaje que no conoció de pasaportes ni de aduanas. El sonido de los puertos es el testimonio más grande de nuestra capacidad de resistencia y de nuestra alegría a pesar de las adversidades. Es la prueba definitiva de que, aunque nos separen miles de kilómetros de mar, somos un solo pueblo unido por el golpe de un cuero y el brillo de un metal. La salsa es, y será siempre, el regalo más grande y duradero que el océano nos ha entregado. Gracias por navegar con nosotros en este viaje profundo por la historia de nuestra clave. Recuerda que mientras haya un puerto abierto, un barco navegando y un tambor repicando, la salsa seguirá viva y más fuerte que nunca. No es solo música, es nuestra herencia marítima. Que viva por siempre el sonido de los puertos y que nunca muera la clave que nos une a todos. Nos vemos en la próxima Ruta de Salsa Guarachando.